esta Cuaresma 2024, creo que nosotros podemos ponernos en la mejor disposición posible para entender lo que significa este tiempo de purificación, ¿no? Y comprender que el miércoles de ceniza con el que comienza la Cuaresma no está aislado de la Semana Santa. ¿Y por qué me parece importante decir esto? Porque muchas veces nosotros no aprovechamos suficientemente este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de especial conversión, una tremenda gracia de Dios. No solamente porque, digamos, los viernes de Cuaresma tenemos que abstenernos de carne, o porque hay algunas prácticas devocionales que se realizan dentro de la Cuaresma, sino porque sinceramente el deseo de la Iglesia es que este sea un tiempo de conversión, es decir, que nosotros pongamos conciencia que esas tres grandes herramientas que nos da la Santa Madre Iglesia en Cuaresma, la penitencia, la oración y la limosna, es decir, la caridad, el dar, no solamente pueden, sino que tienen que ser utilizadas para llevarnos a un nuevo peldaño en nuestra vida cristiana. Es decir, después de cada Cuaresma, nosotros no deberíamos ser los mismos. E incluso si nosotros afrontamos como se utiliza mucho acá en Estados Unidos, los ofrecimientos, y cuando uno habla en grupos católicos, especialmente de los jóvenes, existe una curiosidad algo simpática donde los jóvenes se preguntan, oye, ¿tú qué estás ofreciendo ahora por Cuaresma? Y muchos dicen, bueno, no estoy comiendo nada de dulces. Otros dicen, he renunciado completamente a redes sociales. Otros dicen, estoy completamente, digamos, ajeno a tomar alcohol si es una persona que le gusta, digamos, tomar cervezas o lo que sea el fin de semana. Y muchas cosas que a cada uno sabe lo que le cuesta particularmente, la abandona, renuncia a ella. Pero la idea de la renuncia no es que simplemente sea para que nosotros vivamos un momento más sacrificial en la Cuaresma, sino para que esas renuncias, junto con la oración y junto con la limosna, con la generosidad, nos lleven a un estadio más alto en nuestra vida espiritual. Y al respecto, yo leía a una amiga que les he mencionado en el pasado, escribe el blog Mama Needs Coffee, ¿no? Mamá necesita café, y que ahora está en este servicio, en este sistema de la web que se llama Substack. Y muy pronto sé que ella está trabajando para volver a tener el dominio Mama Needs Coffee y estar publicando allí también. Ella durante un buen tiempo dejó de publicar, probablemente como un par de años o un poco más, porque tiene 7 hijos. Hace poco nació la séptima, y la séptima debió ser una melliza, pero en el proceso perdió al varoncito que llevaba en el vientre, en un elemento que fue sumamente duro para ella, y esto la llevó, sin embargo, a una claridad espiritual mucho mayor. Y recientemente, una de las cosas que me edificó es leer cómo explicaba que la vida cristiana muchas veces creemos que consiste en portarse bien para que Dios se porte bien, entre comillas, con nosotros. Y en consecuencia que nosotros como cristianos aspiremos a una buena vida en el sentido no profundamente cristiano de lo que es una buena vida, que es una vida caminando a la luz de la ley de Dios, sino que es una buena vida en el sentido de que confortable, segura, etcétera, simplemente porque nosotros estamos haciendo un negocio, un retorno de inversión con Dios. Yo me porto bien con Él, Dios se va a portar bien conmigo, entre comillas, ¿no? ¿Y qué cosa significa portarse bien? Dios portarse bien con nosotros, dice esta mamá bloguera. Bueno, muchas veces nosotros caemos en la visión de una buena vida desde el punto de vista mundano, y es que las cosas vayan bien, que estemos contentos, que no tengamos problemas económicos, que ninguno de nuestros hijos, digamos, nacido o no nacido, les pase nada malo. Y ese es un tipo de triunfalismo mundano que a mis 41 años, dice ella, no los míos, yo soy más viejo, ella dice 41 años, de vida cristiana ya debería yo haber comprendido. Y su visión, a partir de esas experiencias tan dolorosas, especialmente la pérdida de su hijito varón, la hizo entender
mejor, ¿no? Porque primero la lleva a denunciar un poco lo que ella decía era mi visión esta de que si yo soy bueno con Dios, Dios se va a portar bien, entre comillas, conmigo y me va a prevenir de los sufrimientos, de los dolores, de las dificultades. Y esto es algo que yo hace algún tiempo denuncié en lo que veo en un cierto positivismo en las redes sociales, ¿no? Muchas veces he visto en Instagram, por ejemplo, estos mensajes ridículos de que reza, ten confianza, por más que estés en situaciones difíciles, Dios te va a sacar adelante y tus sueños y deseos se van a cumplir. ¿Cómo? Eso es absurdo. ¿Qué pasa si tus sueños y deseos son sueños y deseos mundanos que ponen en riesgo tu alma? Dios no va a permitir que esos sueños se cumplan, pues. Y justamente esa es una de las reflexiones que hace esta hermana que dice, muchas veces nosotros creemos que el plan de Dios es muy parecido a la visión que los secularistas tienen del karma, que si tú mandas buenas ondas al mundo o a Dios, entre comillas, esas buenas ondas van a volver hacia ti. Muchas veces no es así. Nadie envió más, entre comillas, buenas ondas en la historia de la humanidad que Jesucristo, y nadie murió más injusta y duramente asesinado. Entonces ella decía que una de las cosas que ha aprendido es que lo que está bien para Dios está bien para nosotros. Él, al final del día, es Dios. Y por eso, cito a esta hermana, quiero ahora acercarme más al espectro de su cruz, al que le tenemos tantos miedos. Pero quiero besar sus pies ensangrentados y quiero sentarme junto a la Santísima Virgen María al pie de la cruz para contemplar lo terrible que fue su sufrimiento. Pero como todo ser humano frágil, realmente todas las fibras de mi ser tratan de abstenerse del sufrimiento. Incluso cuando eso significa mi perfección, mi crecimiento espiritual, mi santidad y mi felicidad. Hermanos, dice ella, yo no quiero sufrir, como todos ustedes, yo no quiero sufrir. Me gustaría no sufrir. Y por eso es que a duras penas camino a lo largo del sendero de la vida de Cristo y trato llegar a todo tipo de acuerdos, ¿no? Entre comillas dice, que son inconscientemente tratar de decirle a Dios, Dios, si yo me porto bien con esto, ¿me podrías evitar el sufrimiento? ¿Me podrías evitar la dificultad de no conseguir mis objetivos, de no tener los hijos que quiero, de pronto tener un hijo que no estoy esperando, de cualquiera de esas cosas que van en contra de nuestros planes? Y ella sigue diciendo, obviamente después de estas pequeñas pero trágicas traiciones de mi cobardía ante el sufrimiento que tengo con Dios, ha sido precisamente el sufrimiento, y yo sé que se refiere a esta pérdida, mi teología personal ha tenido que pasar por una transformación escritural dramática de cara a tanto sufrimiento. Porque hasta cierto punto y en un determinado momento tengo que confesarle, cuando mi cara estaba hundida en el barro del dolor, allí uno se pregunta, ¿por qué Dios me ha hecho esto? Y uno se pregunta, ¿estoy dispuesta a aceptar que este es el plan de Dios para mí? Y que Él sabe en su infinita misericordia y en su infinito conocimiento y en su infinito amor por mí. No solamente conocimiento, amor. Dios no lo está haciendo porque es malo. Dios no lo está haciendo porque está enojado conmigo. Dios lo está haciendo porque me ama y quiere lo mejor para mí. Aunque eso parezca terrible. En medio de este sufrimiento, ¿estoy dispuesto a aceptar que esta es la realidad de mi vida? No sé si es por el pecado, sigue diciendo Jenny, sigue diciendo esta comentarista, pero creo que nuestros cerebros de alguna manera han sido programados para correr en la dirección de las satisfacciones y las victorias de este mundo y no en aceptar el sufrimiento. Pero este tiempo de Cuaresma, si acompañamos a Jesús en medio de este tiempo que lo fue paulatinamente llevando al gran horror de la cruz, y si nosotros observamos, dice ella, cómo son las lecturas de los domingos de Cuaresma en la medida en que va avanzando la Cuaresma, vemos cómo la Iglesia sabiamente nos hace recorrer los últimos momentos de la enseñanza y de la predicación de Jesús y cómo se van acumulando las tormentas en su cabeza,
La gente ya no solamente tiene la alegría y la felicidad de ver que Él multiplica panes y peces, sino que cuando pide que coman su cuerpo y su sangre se comienzan a enojar con Él, comienzan a escandalizarse de Él. Los fariseos y los escribas comienzan a conspirar contra Él, comienzan a rechinar sus dientes de rabia, y como todo comienza paulatinamente a oscurecerse hasta ese momento profundamente oscuro que es el de su muerte. Y ella dice, es trágico que nuestro cerebro tenga este rechazo instintivo al dolor, pero esta pedagogía, este camino de la iglesia, de alguna manera es la gran oportunidad para reiniciar nuestro sistema operativo, ¿no? Hablando un poquito en lenguaje de tecnología, de computadora, ¿no? Dice, cuando hacemos eso, cuando pasamos por esos momentos de profundo dolor y descubrimos que no es que Dios nos está castigando, no es que esto es un acontecimiento inexplicable o irracional, sino que forma parte de esa pedagogía, de ese camino de enseñanza que Dios tiene para nosotros, dice, me descubro que me encuentro menos sorprendida con el sufrimiento. ¿Sigo estando horrorizada y resistente? Sí, casi siempre, pero sorprendida ya no. Y gracias a esto creo que soy capaz de comenzar a un ritmo, ¿no?, en mi propia vida, donde comienzo a entender que ninguno de nosotros escapa de la cruz. Ninguno de nosotros. La cruz la vamos a encontrar siempre en nuestro camino. Y la opción generosa que Dios nos da es vivirla con Él, que vivió la cruz, o no vivirla con Él y en consecuencia sufrir inútilmente. Entonces, el Señor nos da esta opción de elegir si ascendemos con Él o si simplemente porque nos sentimos víctimas de un corazón roto, decidimos caminar solos y al final ser aplastados por la falta de esperanza que produce el sufrimiento sin su sentido que solamente la cruz nos puede dar. Si es que el sufrimiento termina diciendo, Jenny, trajo algo bueno a mi vida y estoy convencida que lo has hecho múltiples veces, uno de los grandes bienes ha sido la de expandir mi capacidad de compasión. No solamente de aceptar los sufrimientos de Dios, sino de entender ahora a los otros que sufren. Y compasión, dice Jenny, literalmente se traduce en sufrir con otros, pasar la pasión con otros, compasión. Y eso ha hecho que mi frágil, impotente oración entre en una etapa mejor, en que me haga mejor y no más amarga, ¿no? Y acá ella usa un juego de palabras en inglés, better, not bitter, mejor, no amarga, y que es una de las frases que me robo de Chris Stefanick, un gran predicador católico, que de esta manera explicaba en un documental cómo los sufrimientos fueron moldeando esa personalidad gigantesca y santa de Juan Pablo II. Juan Pablo II, entre paréntesis, lo comento yo, ¿no?, pasó por todo lo peor que le podía pasar. Gobierno nazi, pierde a la mamá, pierde al papá, pierde al hermano querido, médico, sacrificado, pierde a la hermana, termina trabajando en una cantera donde el régimen nazi, apenas termina el régimen nazi, entra el régimen comunista. Parecía que Dios no le daba un momento de respiro. ¿Y qué es lo que estaba haciendo a través del sufrimiento? Hacerlo mejor, no amargo. Better, not bitter. Y ella dice, termina con estas palabras, porque la cruz no solamente me llama a mí, no solamente llamó a San Juan Pablo II, no llama a los santos, sino a nosotros, a todos nosotros. Me queda claro que no hay nada mejor que abandonarse en las manos del divino sanador, el Señor Jesús. No quería dejar de compartir esta reflexión, hermanos, porque me parece que es una extraordinaria introducción a este tiempo de Cuaresma. Que tengas un buen día.